Primero, gracias por invitarme a participar en este panel con el profesor Hellman y Alfaro, porque me entrega a mí una de esas raras ocasiones en que asisto a una reunión en que nadie me está preguntando algunos financiamientos adicionales, por ejemplo, o coquejándose respecto al crecimiento, etcétera. Entonces, y por cierto, esto toma cosas más fundamentales, pero también tiene una conexión con en el corto plazo. Viví en Estados Unidos al momento del comienzo de la primera administración de Trump, y recuerdo haber asistido a varias análisis y discusiones donde, hablando sobre la globalización, muchos comentaristas hablaban que se sentían culpables sobre esto, y la fuente de esa culpa era básicamente se concentraba en el manejo de las compensaciones en cuanto a las pérdidas, quienes perdían en comparación de quienes ganaban. Pero si ustedes se meten más profundamente en estos temas de discusión, básicamente esto está más bien modelado por países desarrollados, pero cuando uno lleva a los países emergentes esta discusión, se descubría primero que no desafiaban tanto a las aperturas y a las globalizaciones. Y esto es parcialmente porque existe un canal muy importante en el proceso de reasignación de recursos dentro de un país que contribuyen a reducir las pérdidas que son a través de este canal, que a través de la apertura al comercio usted se las arregla para que varios sectores crezcan muy rápidamente. Esto generaría unas ganancias muy incrementadas que trae un feedback a las economías locales a través del consumo, y esto intensifican muchas otras industrias. En el caso de esta cantidad de países emergentes, varios países emergentes, que fue el caso en esos minutos, estoy muy convencido que Chile era uno de estos. De hecho, cuando discutimos sobre el tiempo en que la economía estaba creciendo a 7%, 8% y así sucesivamente, en ocasiones pareciera que las personas creían que todo estaba más eficiente, más productivo o algo, pero lo que estaba ocurriendo, de acuerdo a mi visión, es que estábamos navegando una suerte de diferentes olas que eran positivas para Chile. Fuimos una economía abierta antes que otros y tomamos gran ventaja, ganamos mucho a través de esta globalización en términos del impacto que tuvo con las exportaciones el crecimiento económico. Muchos otros factores, transiciones demográficas, etcétera. Cuando observamos todos estos años dorados, atribuimos todo a la liberalización y eficiencia económica, pero aparte de esto, y además de eso, estaba este fenómeno global que era de beneficio para Chile. Por lo tanto, cuando observamos los tiempos en que las cosas se veían más nebulosas, así como hoy día, es motivo de inquietud, porque las personas realizan un análisis de cuáles los países quizás más pobres, más vulnerables en cuanto al comercio mundial. Chile se ve muy arriba, porque las personas observan los indicadores de apertura. En mi punto de vista, esto es una sobresimplificación de las cosas, porque si seguimos el análisis,
la discusión en cuanto a la resignación a los cambios en los precios relativos, la resignación de los comercios, los cambios en los valores, vemos la composición, la naturaleza de nuestro comercio exterior, vemos varios factores que nos ayudan a pensar sobre una historia que se ve un poquitito diferente. En primer lugar, cuando nosotros analizamos la fragmentación o la disminución de la cadena de valor, como se señaló en algunos de los problemas que han estado presentes en los especialistas desde la crisis del COVID, nosotros estamos bastante más hacia la dirección correcta, y después del impacto de la disrupción del comercio internacional y así, el impacto en las cadenas de valor, solamente vamos a ver lo que es potencialmente bueno solo en un área, en un lado, y no en ambos. Y esto es bastante más reflejado en el hecho que en el último par de años, tras bastantes años de crecimiento de las exportaciones, menos que el GDP, esto ha sido lo opuesto en los últimos años. Por supuesto que ha habido un cambio en los precios relativos, hay algunos desarrollos en algunos mercados que nos favorecen, pero después de un largo tiempo, básicamente que las exportaciones se estancaron, ya están subiendo una vez más. Esto tiene que ver, según mí, básicamente en el lugar que tenemos en la cadena de valor. Segundo lugar, sobre el tema de la redistribución. Por supuesto que esta redistribución significa mucho dependiendo de cuál es tu tamaño relativo en ciertos mercados. Y por supuesto que si usted está en un jugador, un actor pequeño, te va a tener fuertes competidores y va obviamente a verse afectado con la redistribución del comercio, ya sea positivo o negativo, o más fuerte. Pero Chile ha desarrollado un grado de especialización que hace que Chile esté en el top 3 de productores mundiales, básicamente 60 productos. 29 somos el número 1, en 18 el número 2 y el resto somos el número 3. Bueno, estos tienen desagregado en todo el lugar, el salmón está en todas partes, pero básicamente somos más grandes en ciertos mercados. El tema de la redistribución es algo que puede confrontar de mejor manera si es un jugador más pequeño. Incluso siendo un pequeño país, el desarrollo de ciertas industrias es algo que a la luz de la redistribución tiene un valor intrínseco. En tercer lugar, es sobre las economías políticas económicas. Ahora, en esta estructura política del mundo que hay que considerar, la fortaleza que tenemos es, por supuesto, en la cantidad de acuerdos comerciales, las membresías de bloques comerciales y sucesivamente. Yo creo que es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos es el tiempo de los conflictos comerciales. ¿Cuál fue la estrategia o estrategia política para un país pequeño como Chile? Y según mi opinión, si no quiere ser separado de las fuerzas que están en competencia, hay que asociarse con alguien más. Y desde esta perspectiva, la membresía es algo que va a potencializar la cantidad de países que en conjunto podamos tener un mayor impacto que solamente estar solo en este ambiente.
El cuarto punto que me gustaría presentar trata de la relación entre el comercio y la inversión extranjera directa. En la manera que usted integra a la economía mundial, cómo se conecta con una cantidad de otros países, no es lo mismo en ambos casos. Quizás usted puede ser un país bastante abierto en términos de comercio, pero ser muy cerrado en la inversión extranjera directa. O quizás de la manera en que usted integra acerca del comercio es muy distinta en vez de utilizar la inversión extranjera directa. Es interesante saber. In our main trade partner, China is only the sixth investor in Chile. Canada is first, followed by the US, and there are a number of other countries, and then you find China. And I think that probably the reason for that is that the institutional environment of FDI in Chile is different from a number of other countries, where FDI is not negotiated, particularly by the government. FDI is basically the result of investors offering investors a certain environment, certain set of rules of the game, and then they have to enter through competition. It is, I think, interesting to note that Saber que las inversiones más grandes de China hace poco en Chile es mediante la adquisición de otras empresas. Entonces, comenzando de cero, cuando tenían industrias que estaban siendo dominadas por inversionistas de otros países. Eran unos jugadores bastante grandes. Ahora, ser un gran actor no es tan fácil, aunque tengan el poder de negociación de China. Entonces, yo creo que estos 4 puntos deberían ayudarnos a pensar más en términos de qué estamos enfrentando en el futuro cercano a la luz del segundo gobierno de Trump y la retórica de la desglobalización y así. Yo creo que al mirar estas características, quizás podamos identificar una serie de estrategias que nos pueden ayudar a navegar estos tiempos de una mejor manera y mejor que otros países. Si nos remontamos al primer gobierno de Trump, las exportaciones chilenas crecieron más o menos realmente sobre el gobierno internacional, comercio internacional. Nos arreglamos para enfrentar un ambiente desafiante para evitar una pérdida mayor, y quizás deberíamos poder extraer lecciones de esta experiencia. ¿Cuáles eran las características más claras de nuestro compromiso con la economía mundial, que nos proporcionó alguna pauta para enfrentar los años venideros? Eso sería de parte mía. Muchas gracias. Bueno, se presentaron unos temas bastante interesantes. Yo diría sí. Algunos tienen que ver con lo que va a pasar con Trump, como lo que se han anunciado, el impacto. Va a ser muy caro para los clientes estadounidenses. Entonces, los aranceles, ¿qué va a pasar con esto? Entonces, yo creo que es este tema de la inversión extranjera directa, lo que mencionó el ministro de Chile. Chile es un país bastante abierto, pero no negocia con empresas en términos de esta inversión extranjera directa.
Pero en la actualidad tenemos un mundo con los inversionistas chilenos y chinos que vamos a ver el valor participando del gobierno. Lara mencionó la historia de Intel en Costa Rica. Fue un gran tema en Chile de no dar beneficios especiales a Intel y pasó a ser un problema. ¿Cómo mantener mayores beneficios para que todas las ganancias vayan al inversionista en vez del país anfitrión? Entonces vamos a sacar ventaja de Laura aquí, si puede, no sé, contarnos acerca del tema de su país. ¿Fue muy beneficioso Intel, ya que Chile perdió este gran trato? ¿Y qué pasaría con los aranceles de Trump? ¿Qué cree usted? Sí, no me gusta el gobierno actual de Costa Rica, pero en el caso de Intel me gustaría decir que ofrecimos a cualquier empresa extranjera, se le ofrece el mismo acuerdo. No somos como Irlanda, que tiene temas especiales y no públicos. Todos obtienen lo mismo porque todo es público. Lo fue para IBM, para Baxter, otras. Yo sí debo señalar que esto aquí porque Andrés Rodríguez, otro economista costarricense, hizo un trabajo, y muchos otros. Yo creo que en el caso de Intel, nosotros de hecho sí ganamos, porque el gobierno puso mucho esfuerzo en crear ingenieros, generar ingenieros, y eso es lo que viene después, porque cuando llegó Intel pusimos mucho dinero para mejorar nuestras escuelas de ingeniería, y yo estoy seguro que lo hicimos, no sé cómo, quizás, porque Intel vino, hubo un incentivo para crearlo, pero sí creo que nos dio muchos consecuencias, porque la gente dijo, Intel está en Costa Rica. Bueno, cuando yo estaba en el gobierno, llegó la IBM, y de hecho yo estaba cambiando empresas, sacando empresas, porque debido a esto, porque el marketing, y nos ayudó a cambiar la estructura de producción de Costa Rica. Quizás vendíamos bananas, café, pero eso no eran exportaciones. La exportación número 1 de Costa Rica ahora son dispositivos biomédicos, y muchos de estos bajo la llegada de Intel. Yo creo que eso sería algo bastante específico, pero sí, hay mucho trabajo se hizo ahí para cuantificarlo. Cuanto a la parte de Trump, ¿tiene habría un incremento en el mundo en cuanto a la amenaza para acomodar las geopolíticas con la administración Trump? Bien. Primero me gustaría indicar que Trump y la gente que lo rodea parecen creer, no sé lo que creen realmente, pero basado en sus declaraciones, cree que Trump se puso en el 2018 esto, y que los aranceles no lo pagaban los estadounidenses, a pesar del hecho que cada economista que había esto decía, está bien. Entonces completamente incorporaron esto en los precios al consumidor. Entonces ahora, si usted cree que en cuanto a los aranceles ya alguien más lo va a pagar esos aranceles, quizás tiene inclinación en poner estos aranceles, quizás solamente lo indican, es parte de una estrategia de negociación, a medida de que muy a menudo dicen esto, ¿cierto?, que tanto pueden porque tienen que tratar con diferentes países. Entonces, pero pienso que existe una probabilidad no despreciable que realmente impongan esos términos, quizás un 60% en China, 25% en Europa, pero puede ser. Eso es como yo lo veo. El gran problema, como ya lo indiqué, es que precisamos ciertas acomodaciones de parte de China. El problema sería que la Organización Mundial de Comercio no es funcional a esto.
Ese es un gran problema. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una secuencia de negociaciones multilaterales, comerciales, para reducir los aranceles de los países participantes, que esencialmente algo más bien como un 5%, quizás menos en muchos países. Algunas personas pueden discutir que esto no fue particularmente beneficioso, pero demostró que sí. La pregunta, ¿vamos a llevar a cabo políticas en base a evidencia o vamos a decidirnos de otra forma? No sé cómo se van a desarrollar estas cosas, pero la evolución que se convirtió esto después de la Organización Mundial del Comercio, después de la guerra que terminó, esto que ocurrió en el 94, hubo una ruta clara en cuanto a negociaciones comerciales y los países hicieron acuerdos en esta ruta, por eso tuvo éxito. Los tratamientos de la Organización Mundial de Comercio cambió dramáticamente. De repente no aprobaban los juicios, entonces la Organización Mundial de Comercio ya no puede funcionar en la configuración actual. Entonces precisamos definitivamente alguna revisión de esto. Históricamente lo que ha ocurrido es que inicialmente hubo estas negociaciones comerciales multilaterales de las cuales salían policías internacionales, los acuerdos de comercio. Entonces hubo una suerte de cambio pero hubo muy pocos acuerdos de libre comercio, pero la proliferación de acuerdos comerciales se detuvo. De pocos ahora creo que hay, no sé, 500, fue la pregunta, ¿cuáles son los acuerdos comerciales? ¿Ayudan para liberalizar el comercio mundial o no? En el momento se llamaba esto como el bol de espaguetis, porque combinaban diferentes negociaciones multilaterales con los acuerdos comerciales. La pregunta era, ¿los acuerdos comerciales ayudaron a liberar el comercio o lo están evitando? Están evitando la liberalización del comercio. Ahora, hay varios otros temas, como el tema de inversión, temas ambientales, a los cuales hay que poner atención, que no se han incorporado muy bien, no se han incorporado completamente a la Organización Mundial de Comercio. Entonces hay que revisar esta organización para dar mayores formas, para que otros países no sean dominados esencialmente por Estados Unidos y quizás Europa. Y precisamos ver cómo introducimos otros temas que sí son importantes para el mundo. Si va a ocurrir o no, no lo sé, pero creo que estamos en una ruta bastante peligrosa. Gracias. Con relación al trabajo, Mario, por un país como Chile, ¿cuál sería el impacto y las formas de resolver estos efectos que puede tener en una guerra comercial? Mencionar un par de cosas. Primero, las guerras comerciales y lo que vemos como el enfoque de la administración de Trump con todos estos temas. Es una noción de comercio comercial como suma cero y, por cierto, éxito bastante contradictorio con el caso de la investigación del pensamiento económico y así sucesivamente, pero aún sigue siendo algo que permanece ahí y que puede motivar la cantidad de toma de decisiones de estas políticas. También tienen influencia en cómo las personas piensan sobre estas personas en otros lugares, no solo en Estados Unidos, en las políticas de Estados Unidos. Y un tema doméstico, una versión doméstica de esto, es cuando observamos los desarrollos en otras partes de Latinoamérica. De cierta forma, resentimos lo que
que otros países mejoran la parte macro porque tienen mayores inversiones, etcétera. Y considerando que Latinoamérica es relativamente débil como socio comercial de Chile, pero es cierto, hay países que son bastante grandes en el comercio, pero en general es bastante débil. Por lo tanto, existe mucho que ganar para Chile a partir del comercio con otros países en nuestra región. Entonces yo los invitaría a tratar de evitar adoptar esta noción de juego de suma cero en nuestra región. En segundo lugar, creo que el riesgo mayor para nosotros actualmente no tanto es el proteccionismo, es el riesgo del backtracking en la economía verde mundial. Ahí están las oportunidades para la economía chilena. Si queremos crecer más rápido, en comparación con la última década, tenemos que tomar las oportunidades que provienen a partir de la demanda por el cobre, por el litio, por energías renovables, del hidrógeno verde, de varias cosas que están asociadas con el impulso que está teniendo la economía en el mundo, la sustentabilidad, en reducir las emisiones de carbono, etcétera. Entonces me pregunto si esta segunda administración de Trump pudiera tener un impacto sobre esos desarrollos. Porque si lo hace, creo que sería bastante más dañino para nosotros que sus políticas comerciales. Eso suena bastante interesante. No sé si tienen algunas preguntas. La audiencia, por favor. Tiene que usar el micrófono, por favor. Yes. Gracias. Gracias, Humberto Martínez, profesor asistente aquí en el Departamento de Economía. Muy interesante esta sesión plenaria. Me preguntaba, es otra parte de la historia que va en paralelo. Me preguntaba, estaba esperando oír sus opiniones en cómo la migración tiene un rol en esta ruta, en estos temas, con los desafíos, tanto en términos de backlash, retrocesos en los países en desarrollo, o como vemos estas oleadas que vemos en la parte de países desarrollados y en los países del Cono Sur. Por cierto, una discusión que está más allá del apoyo para la globalización completos de grupos completos de globalización es bastante injusto lo que hace China en términos de subsidio, en términos de dumping. Me preguntaba conceptualmente si ustedes ven oportunidad o posibilidad para esta antiglobalización basados en un país tan grande que hace prácticas que no son justas. En segundo lugar, para el ministro Marcel, yo intento estar de acuerdo que Chile ha estado bastante abierto a lo que se relaciona a estos FDI, establecer este tipo de consideraciones estratégicas entre los influjos de FDI. Por estas razones de estos tratos injustos de parte de otros países, ¿creen un debate importante a tener en Chile? Profesor Mico, interesante su pregunta. Mi pregunta es más relacionada con la relación entre tecnología y comercio. ¿Cómo pienso que la automatización va a afectar el comercio? ¿Cómo cree que va a afectar el comercio norte-sur particularmente? Vamos a cerrar esto preguntando a los panelistas en orden reverso. Vamos a partir con Mario. Sobre esto creo que son estos temas sobre la migración, sobre China, que sea no injusto, razones para que se hace ejercer acciones
sobre un par de cosas que no son adecuadas, serían injustas. Después hablar sobre esta inversión extranjera directa con los FDI, de las tecnologías, si hay cambios en los patrones. Entonces, partimos aquí con el ministro Marcel. Bien, yo me voy a concentrar en un par de preguntas, en las consideraciones sobre los influjos de capital, bueno, la cantidad de enfoques en el mundo, algunos de ellos se relacionan con los intereses de inversión que quisiera quizás imponer sobre alguien más para asegurarse que no perder terreno son otros competidores. Creo que cuántos influjos de capital en ese tema, Chile básicamente está la presencia de compañías extranjeras en Chile por mucho tiempo. Esto no es el caso que se precise atraer ciertos inversionistas para ciertos proyectos, sino más bien como conocemos esto, como sabemos, observamos más bien los datos de balanza de pagos. La mayoría de nuestras inversiones extranjeras directas, FDI, son reinversiones del proceso con ciertas empresas que ya están establecidas en Chile. Entonces, eso hace cambios en graduales en la inversión extranjera directa. Con el paso del tiempo es difícil encontrar o pensar en cambios tremendos en la composición de la inversión extranjera directa. Los que son los influjos que no son del FDI, lo que diría yo es que probablemente el impacto de esto en Chile se debe básicamente a la pérdida de profundidad de nuestros mercados domésticos de capitales, más que el tamaño de estos influjos, hasta el punto en que podemos arreglarnos para recuperar parte de lo que se perdió en el mercado de capitales local, que no debe ser algo que nos perturbe actualmente, porque hemos ganado mucha volatilidad en la tasa de cambio. Como resultado de este proceso, los influjos de capital han tenido un impacto en esto, pero hay una contraparte respecto de eso en el mercado interno que hay que considerar. Y posteriormente, en cuanto a migración, creo que lo que estamos enfrentando al día de hoy en Latinoamérica es básicamente el impacto de los flujos de salida de algunos países, en particular Venezuela, más que Estados Unidos esté cerrando sus fronteras. Y nuestra imposibilidad de tratar de manejar eso es, por cierto, se siente bastante perturbadora para las sociedades y para las economías. Cuando trabajamos juntos en este trabajo en el Banco Central al comienzo de esta ola de migraciones, en ese momento pareciera que hubiera sido un fenómeno que hubiera permitido que la fuerza laboral fuera más dinámica y evitar la reducción, el suministro de mano de obra a la economía chilena, pero por cierto las dinámicas de estos influjos se ha convertido en algo bastante más perturbador y creo que quizás más que ser un indicador de un fenómeno global, tiene más relación con un fenómeno político regional dentro de nuestra región, que no está muy fácil de ser contenido. Y finalmente, sobre las prácticas disruptivas chinas, yo sé que la cifra que nos mostró Laura acerca de la relación entre exportaciones y el Producto Interno Bruto es una curva muy marcada. Entonces, este reequilibrio de la economía china fuera parte de la agenda política
en China, no estuvo muchos años, pero va a tener un impacto, pero tiene unos factores externos que sí tuvieron un impacto. Pero la importancia del mercado nacional en términos de comercio internacional está cambiando sustancialmente y va a tener un impacto en las prácticas de China al tratar con otros países, específicamente el impacto del comercio bilateral. Muchas gracias. Entonces, déjeme partir con China. No creo que nosotros los economistas tenemos un buen modelo de cómo tratar con la seguridad nacional. Yo creo que deberíamos tratar de pensar en eso porque, a ver, yo estoy a favor de esa visión y que con algunas encuestas también. Cualquier modelo que utilicemos en el comercio, duopolio, monopolio, competencia directa, sigue habiendo una noción de una empresa privada. Y yo creo que eso es lo que se rompe cuando trata con China. No está lidiando con un privado, sino que con un país. Cuando tenía una fábrica, una importadora de banana, se rompía. Ahora, pues con China, usted lidia con el gobierno. Ahora, yo estoy a favor, pero en relación con los acuerdos de la OMC durante el gobierno de Obama, porque yo sí pensaba que fue un error permitir que el gobierno tratara a las empresas como Estado, como privados. En el tema de inmigración de mi país hemos recibido mucha migración, gente quizá no sabe, pero nosotros recibimos mucha migración cuando teníamos que tratar con distintas rondas de lo que pasaba en Nicaragua. Yo debo señalar que tenemos que ser un poquito más cuidadosos porque yo no creo que son temas cualitativos, sino que cuantitativos. Importa cuando tiene 1 o 10 o 15 millones, porque como ya sabemos en el comercio tenemos que adecuarnos rápidamente a una oleada de inmigración. Entonces, esto nos muestra la relación, la realidad. Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidado y va a ir de un tema más cualitativo, cuantitativo, porque esta es una falla de muchos gobiernos en Latinoamérica que no estaban a favor de respetar el voto electoral en Venezuela. Yo sí debo decir que estuve muy contenta de ver que el presidente de Chile abocaba acerca de esto en Chile, pero muy triste ver que Brasil, que teníamos un presidente que luchó contra la dictadura, no dijo nada en contra del fracaso electoral. Entonces, en la siguiente, yo he ido a muchos seminarios, algunos están a favor o en contra, no lo sé, yo creo que va a ser disruptivo. Yo sí creo que mucho acerca de la Sapiens, no sé si han leído el libro Sapiens, del tema agrícola fue un error, pero no lo podemos ver porque era muy largo. Es una parte mía que siente que algo que hicimos en esto fue distinto. Yo tengo que ajustar, pero yo creo que va a ser disruptivo los trabajos no solamente en norte-sur. Yo que sí veo, mi objetivo es clave, es no ser tener un shock joven, brutal. No leyó todos los capítulos, sí. El micrófono está apagado. Apagado. Está apagado el micrófono, sorry. Bueno, han hecho preguntas complicadas, ¿no? Y es difícil de responder en un par de minutos. Es muy difícil entregar una respuesta satisfactoria. Entonces, acerca de los subsidios en China, yo creo que deberíamos distinguir dos temas diferentes. Cuando China subsidia la producción de cierto producto, esto fue manejado en el pasado en el marco de la OMC y había normas acerca de esto, de
de dumping y mecanismos, y eran razonables y podían funcionar. Pero la pregunta más difícil o tema sigue siendo el tema de la propiedad intelectual. La OMC y las organizaciones internacionales han tratado de manejar situaciones como esta, y la única manera en la que esto puede ser resuelto es negociación directa. Y el problema es, generalmente hablando, alguien hace algo injusto. Entonces el tema es, ¿usted quiere hacer algo que le genere daño para castigar o dañar a la otra parte? La gente lo hace, los países lo hacen, pero no siempre es la mejor estrategia. Pero el tema principal con China, de la manera que yo lo veo, es la siguiente. El robo de propiedad intelectual es muy importante, muy grave, difícil de manejar. Hay temas de seguridad nacional. No todos los productos es algo que afecte a la seguridad nacional, pero hay algunos que tienen buenos propósitos. Que usted quiera regular al comercio con propósitos duales de ciertos productos debido a consideraciones de seguridad nacional. Entonces hay políticas que son legítimas, de manera que los gobiernos no pueden perseguir esto, pero lo que siempre se hace es tratar de negociar. A veces es fácil llegar a un acuerdo para resolver alguna disputa o una divergencia, tratando de ser agresivo con sus políticas. Un conjunto de políticas chinas se van a convertir en un problema de los nuevos programas tecnológicos. Estados Unidos no ha invertido mucho en países pobres. Muchos de estos programas operan en países pobres. Y la manera que ha funcionado es que China realiza inversiones en infraestructura y adquiere, de manera como estructura su programa, mucha gente cree que es ventajoso. Entonces, está el financiamiento, por supuesto, pero es mucho más, esto va mucho más allá, porque en muchos casos cuando China construye un puerto en un país, la gestión, la administración se realiza por una empresa china. Y las firmas chinas que operan en los países, por ejemplo en productos ferroviarios, por ejemplo, tienen un mayor uso de cómo se usa todo. Y esto va a limitar todo lo que pueden hacer los países. Entonces, y también estos países encuentran impuestos que están recibiendo muchos chinos con su financiamiento. Por ejemplo, China pide su repago, reestructuración de algunas cosas, y esto puede convertirse en una gran escala. Por ejemplo, si ven la inversión directa a China, es básicamente en los programas de infraestructura, y esto está creciendo cada vez más. Entonces yo no veo una solución a esto, excepto que otros países occidentales decidan invertir en países pobres. Estados Unidos comenzó un programa, de hecho. Biden, Amos Hochstein, era el enviado especial para una variedad de tareas. Él estaba involucrado en este tipo de inversiones. Pero Estados Unidos está muy detrás en este aspecto. No veo solución, sino que tratar de negociar acuerdos y resolver algunos de estos problemas. Acerca de la automatización y el comercio, es muy difícil de decir algo. Yo mencioné antes que hay evidencia que la automatización ha sido responsable de inequidades en ciertos países. Por ejemplo, de hecho, esto es muy marcado, pero ha habido un gran debate hace poco debido a más crecimiento debido a la automatización, mientras que la dirección en la que
el desarrollo tecnológico avanza, sí puede ser beneficioso y resuelve algunos problemas en vez de generar otro tipo de problemas. Un libro reciente que Simon Johnson, ellos argumentan, señalan que los gobiernos deberían regular hasta cierto punto el apoyo y la dirección del desarrollo tecnológico para ver ganancias a las poblaciones adecuadas en vez de buscar la libre determinación. ¿Cómo esto va a afectar el comercio? Es muy difícil de indicar, porque si de hecho los gobiernos van a adoptar estrategias para este propósito. Y de migración no tengo nada que decir. Yo creo que hemos visto este problema de inmigración en Estados Unidos, pero hay grandes problemas en otros países. Si tomamos un país, por ejemplo, Suecia, que tiene casi ninguna carga de extranjeros, ahora van en 20%. Es una gran cantidad de nacidos extranjeros en Suecia con los migrantes. Yo creo que básicamente es un problema político y obviamente es uno económico, en el sentido de que los países que puedan enviar gente a otros países para mejorar las ganancias, los ingresos y transferir esas ganancias a terceros países, es muy importante para ellos. En Turquía, gran parte del ingreso viene de gente que vive en Alemania y otros países europeos. Es una fuente importante de ingresos, pero la migración va más allá del ingreso. Hay muchas otras consideraciones al respecto y tiene que haber un tema político. Muchas gracias a los tres ustedes, ante unas visiones interesantes de cerrar el día. Quisiera también aprovecharme y agradecerle a Rich, al Banco Central de Chile, la IDB y también a nuestra escuela, de tener las contribuciones y poder organizar este evento. Muchas gracias a todos.